Queridos amigos de un lado y del otro del océano, soy Pedro Mejías de Actúa Familia para la ACN y toda la Iberosfera. Esta noche vamos a hablar de sexo, de algo mollar, de algo importante en el ser humano, crucial como es la sexualidad. Tenemos con nosotros a una grandísima invitada que va a despedir nuestra temporada, nuestro curso de encuentros, como es la doctora Rosario Laris. Encantado, doctora. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Bienvenida. Pedro. Gracias por la invitación. A toda la gente que nos está viendo, gracias por estar aquí, gracias por la preocupación en el tema y el cuidado y la educación de sus hijos. Bueno, hay que decir antes que nada, que este encuentro está especialmente recomendado para adolescentes y para jóvenes, y también para padres y para educadores, para padres preocupados por la educación sexual de sus hijos, porque la batalla cultural ya ha comenzado. Estos días la bandera arcoíris la hemos visto ondear en plazas, edificios públicos, en televisiones, en redes sociales, y empezamos a estar un poco cansados de esta tralla, como decimos por aquí, de este orgullo totalitario, ¿no? Muy relacionado con esta batalla cultural, vemos que cada vez más que el Estado quiere adueñarse de nuestros hijos, de los niños, ¿no? Educarlos sexualmente, meterse en la intimidad de tus hijos y de tu casa. El lobby LGTBI quiere enseñar a tus hijos lo que ellos creen que deben saber sexualmente. Este curso ha sido especialmente asqueante. No lo hemos denunciado desde Actúa Familia, todos los adoctrinamientos que se han sucedido en España, en México, en Hispanoamérica. Hemos intentado hacernos voz de todo el adoctrinamiento, ¿no? Pero vemos que esto es una ola, ¿no? Las series, el cine, las plataformas de ocio, Netflix, Disney. La educación sexual integral en países hispanoamericanos y europeos, ¿no? Se trata de, como solemos decir, de optar entre adoctrinamiento o libertad. Y por eso pretendemos dar a las familias herramientas, opciones, instrumentos útiles. Y para eso hemos traído hoy aquí a la doctora Rosario Laris. Ella no rehúye ningún tema, por difícil que sea. Ella es escritora de libros sobre educación sexual, que después nos recomendará uno totalmente gratuito además. Es directora de sexoseguro.org y del famoso canal de YouTube Sexo Seguro. Sus palabras son frescas, certeras, novedosas. Podemos decir también que bueno, la doctora es doctora en medicina, es doctora también en ciencias de la familia y bueno, esas 3 publicaciones que ya ella ahora nos comentará, y toda una labor entregada a la verdadera educación sexual, ¿no? Como ya digo, voy a dejarla a ella. Hay tanto que prepararnos, que formarnos, ¿no? Que afilar nuestro armamento para esta batalla cultural, porque como decimos aquí, la batalla ha comenzado ya. No nos podemos quedar en lamentarnos políticamente, sino pasar al ataque, saber defendernos. La mejor defensa es un buen ataque. Así que nada más, doctora, vuelvo a repetir, estamos contentísimos de tenerte aquí, Rosario, y bueno, lo primero es que nos hables de ti. ¿Cómo llegas a convertirte en un referente en la educación sexual? Me has dicho, yo no lo sabía, que vives en Estados Unidos, eres mexicana de nacimiento. Bueno, un poco de tu historia, cómo llegas a interesarte en este tema. En fin, háblanos de tu familia, lo que quieras contarnos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Pedro, por la invitación. Como lo decías, soy médico, tengo una maestría en salud pública y gobierno y tengo un doctorado en bioética. Desde hace más de 15 años me dedico a temas de educación afectivo-sexual. Muy importante, soy esposa, tengo casi 20 años de casada y mamá de 3 hijos. Entonces estoy un poco en la misma situación de aquellos padres de familia que están formando a sus hijos en temas afectivos sexuales y que también están casados y tratando de fortalecer día a día su matrimonio.
Entonces, ¿cómo llego un poco al tema de la educación afectivo-sexual? Como lo digo, empecé hace un poco más de 15 años. Por mi propia formación como médico, estaba estudiando ya el doctorado en bioética y siempre tuve una preocupación real de los temas de la defensa de la vida, de la concepción de la persona, del entender cómo estos chicos, ya fueran adolescentes o jóvenes, podían esperar por las relaciones sexuales, qué era lo que lograba frenarlos, qué era lo que lograba generar que tuvieran esta capacidad objetiva para poder elegir a la persona correctamente con quien compartir toda su vida. Y después de muchos años de labor de la fundación que tengo, que se llama Sexo Seguro AC, encuentran la página de internet que es www.sexoseguro.org. También me pueden seguir en el Twitter, nos pueden seguir como @sexoseguro. Después de haber abierto esta organización y llevar unos años trabajando con jóvenes, nosotros damos orientación gratuita, confidencial en línea, damos conferencias, cursos. Llegamos un poco a la conclusión que la labor estaba en casa, que si nosotros formábamos a los padres de familia en torno a esta educación afectivo-sexual, para que ellos tuvieran las herramientas, número uno, para poder aplicarlo en su vida personal y en su matrimonio. Y después de eso, al fortalecer su matrimonio, ir formando a sus hijos desde la primera infancia en este tema vinculado directamente con el amor humano. Fue ahí como surgió la idea de hablarle ya a los padres de familia del por qué ir formando a sus hijos en este tema. Muy bien. Mira, nosotros estamos viendo y sabes que tu familia está de lleno en la batalla política, en la batalla social, ¿no? No rehuimos ningún tema. Estamos viendo la hipersexualización que nos rodea, ¿no? La tele, bueno, ahora en estos días, las marchas del orgullo, el mal llamado orgullo gay, ¿no? Todo esto. ¿Cómo afecta todo esto en la familia y en la persona concreta? Este ambiente en el que estamos, ¿no? Porque yo me quedo muchas veces alucinado, ¿no? Bueno, todo esto que está surgiendo de una malcomprensión del tema afectivo sexual afecta a la familia, claro, afecta a la familia, ¿por qué? Porque tenemos una serie de medios de comunicación alrededor que están bombardeando constantemente a los niños, ya lo vemos en cartoons, en caricaturas, en películas que deberían ser infantiles, con esta ideología, y no logran que ellos en sus primeros años, al estar enfocados en afectar esta visión de la sexualidad entre la atracción de un hombre y una mujer, empieza a afectar un poco la conformación del niño y del adolescente, porque es importante decirlo, el niño nace niño, el hombre, es decir, nace un niño varón, tiene toda su conformación desde el punto de vista genética, porque sus genes son de un niño, hay gen de niño, de un hombre, que es el XY, y el gen de una mujer, que es XX. Toda su conformación genética es de un niño. Luego tenemos la conformación ya fisiológica del cuerpo. Bueno, ¿cómo es sus hormonas? ¿Qué tipo de hormonas produce? ¿Cuántas produce en comparación de la niña, el niño? Luego tenemos la parte anatómica. Pues su cuerpo es un cuerpo conformado de niño, que es distinto, que tiene genitales de niño, y la niña tiene genitales de niña, que van a ir creciendo, y gracias a esta fisiología, pues va a ser un hombre o una mujer, va un poco desarrollándose en ese camino. Pero es importante comentar, el niño hombre desde la primera infancia necesita reafirmar su masculinidad. Es muy importante. Nace niño, sí, es un niño, sí, pero necesita sentir este refuerzo de su masculinidad que debe darse desde los primeros años y debe darse en casa. Entonces, cuando en casa hay un vacío en este tema, o los padres no saben cómo hacerlo, o hay algún problema, alguna situación intrafamiliar de algún tipo de violencia o de algún tipo de ausencia, eso puede afectar al niño. Entonces, un niño que se siente afectado en su entorno, que nadie ha ayudado a que él pueda comprender esta masculinidad y hacerla suya, es decir, fortalecerla, puede verse afectado por un ambiente externo que le haga creer que él no es suficientemente hombre o que su masculinidad no es la masculinidad que está invitada a vivir, Que pueda dudar en algún momento, y eso habrá pasado a muchas personas, y no por eso. Mira, en España precisamente ahora se está reiniciando de nuevo, y lo ha aprobado ya el Consejo de Ministros para trasladarlo al Congreso, la ley trans, la ley de transexualidad, pero una ley que realmente es radical, 100%, lo ha presentado, digamos, la parte comunista del gobierno español, ¿no? Y
con el solo deseo de cambiarse el nombre y el sexo en el documento nacional de identidad, con decirlo y con pedirlo, se puede hacer. Yo el otro día ponía en las redes sociales, enviamos un chiste, ¿no? de un humorista español muy bueno, decía, llevaba una mamá a una niña vestida no sé, de Asiria, y dice, no, es que mi hija hoy se ha levantado queriéndose ser Asurbanipal y ha ido al registro y le han puesto ese nombre. Pues eso es lo que explica la ley trans española. O sea, si hoy deseo que ser Asiria o ser una elefanta, pues me puedo optar por ello, ¿no? Es realmente un despropósito, ¿no te parece? Así es algo totalmente desproporcionado y que en la conciencia de un niño que cambia constantemente de forma de pensar, de forma de sentir, de actuar, que está creciendo, que es alguien profundamente vulnerable a quien hay que cuidar y a quien hay que guiar, a quien hay que ir reforzando todo lo que él trae dentro para dar. El hecho de que existan este tipo de políticas públicas, cuando además en casa hay algún tipo, como lo dije, de carencia o de violencia o de ausencia, el niño puede sentirse profundamente afectado y vulnerable ante esta situación. Es por eso que siempre la respuesta primera es claro, tenemos que ir a los foros, tenemos que ir a tratar de cambiar la legislación, tenemos que ir a hacer lobby con nuestros diputados, pero también tenemos que hacer la labor en casa. La labor en casa depende de nosotros como padres de familia y ahí es donde está el reto de irse forzando, de irse formando, de irse preparando y de tener las herramientas necesarias para poder ir formando a nuestros hijos en este tema desde la primera infancia. Ahí está. Y bueno, pues por eso mismo que nuestra batalla será en la política, en la sociedad, en la calle, pero queremos empezar desde casa. Vamos a abrir un primer bloque, podríamos decir, la batalla del sexo. La batalla del sexo primeramente en la familia y en el colegio. Y yo te preguntaría, doctora Rosario, ¿cómo valoras la educación sexual integral generalizada que se nos impone en el sistema educativo? Yo creo que esta llamada ESI, Educación Sexual Integral, que se está impartiendo en los sistemas educativos en España y en muchos países de América Latina, me parece que no va y no cumple con el objetivo que debería ser. Un tema de sexualidad que debe de abordar un colegio debe ser desde el punto de vista biológico, únicamente del hecho de lo que pasa y esto, ¿en qué momento? En el momento en que se ve la clase de anatomía o la clase de biología, tal vez en séptimo, octavo año. Es un tema biológico, un hecho biológico que sucede. Pero todo el tema que existe alrededor de la parte afectiva sexual, que es la que debe formarse en casa, no es un tema que le toque al colegio. Es cuando el colegio empieza a entrar en temas relacionados con la afectividad, ya se vuelve un tema de adoctrinamiento. ¿Cómo confiar en que el profesor sea quien le hable al niño de un tema vinculado al amor humano cuando los responsables de este tema deben ser los padres de familia? Y siempre lo digo, no es un tema de una responsabilidad que uno vea como una carga, como la bolsa llena de piedras que tengo que cargar en el hombro porque no sé cómo decirlo al hijo. Es que debe ser el privilegio de formar a nuestros hijos en un tema vinculado con el amor humano. ¿Quién mejor que el papá y la mamá para hablarle a su hijo de dónde viene, cómo llegó, cómo fue concebido, cómo nace? Pues es un tema totalmente vinculado al amor, totalmente vinculado a algo relacionado con el niño tan íntimamente que es su papá y su mamá, que ellos deben ser los responsables de asumir este tema. Y lo digo, más que como una responsabilidad, es que es el privilegio de poderlo formar. Aparte, ¿quién conoce a sus hijos mejor que los padres de familia? Nadie. Es que las personas que mejor conocemos a los niños y a los adolescentes somos los papás. Entonces, qué mejor que el papá sea quien haya generado, también es bien importante, el vínculo de confianza con sus hijos desde la primera infancia, para entonces responder a todas sus dudas, irlos formando, irlos guiando, y entonces cuando lleguen las preguntas mucho más complicadas, sea el niño, el joven quien se acerque a los padres a hablar del tema. ¿Por qué? Porque se generó un vínculo de confianza importante y al final los primeros referentes en la educación afectiva sexual de nuestros hijos, como en muchísimos otros temas, somos los padres de familia. Cuando existe un vínculo de confianza entre el papá, la mamá, los hijos, y cada uno, digo los hijos en global, pero debe ser hijo por hijo, o sea, el vínculo de confianza entre el papá y la mamá, y uno de los hijos, el papá y la mamá, del segundo hijo, del tercer hijo, los que cada quien tenga. ¿Cómo? Cuando existe este vínculo de confianza, entonces el niño
regresa, y el niño regresa en un ámbito de confianza, en un ámbito de, es que mis papás siempre me responden, mis papás están para mí, les importan las dudas que yo tengo, y si no saben responder, van y lo averiguan y luego me contestan. Pero ¿cómo esto ayuda con este vínculo profundo de confianza, que es la primera manera que tenemos nosotros como padres de familia de poner un bloque y de poner un alto a todo este adoctrinamiento de género que existe alrededor de nuestros hijos, todo este tema de educación, ¿no?, sexual integral, supuesta educación sexual integral en los colegios, con una visión totalmente desproporcionada y totalmente fuera de lo que el niño debe de entender y comprender en cada etapa de su vida, que es poco, pero siempre rodeado de amor y de la comprensión de los papás, del papá y de la mamá. Bueno, tus palabras son auténticas pepitas de oro, ¿eh? Cada cosa que dice me está encantando. Pero mira, yo te preguntaría, ¿qué entendemos por educación sexual? Estamos hablando de ella. ¿Qué es educación sexual? ¿Qué es sexo seguro? Vamos a definir los conceptos. ¿Qué nos contarías de esto? Bueno, lo primero me gustaría decir, ¿qué es educación afectivo-sexual? A veces pensamos en educación sexual, tengo que explicarle a mi hijo cómo tener una relación sexual. O mi hija va a llegar a la menstruación, tengo que platicarle antes de que le llegue la menstruación. Y entendemos que eso es educación sexual. Y no, educación es mucho más amplio, por eso usamos el término educación afectivo-sexual, que no es únicamente platicarle al hijo de un tema, ¿no?, que el día que seas grande tendrás una relación sexual, el día que te cases o que llegue la menstruación. No, educación afectivo-sexual es cómo se va formando ese niño desde la primerísima infancia. Yo siempre digo que la educación sexual debe empezar desde que el niño está en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque es como el niño empieza a sentirse amado, empieza a sentirse querido, empieza a sentirse único, pues desde que está en el vientre de la madre y escucha la voz del papá y la voz de los otros hermanos, o si es el niño mayor de casa, a los abuelos, a los primos, y cuando nace y el cariño que empieza a recibir y el cuidado que hay alrededor de ese niño para que empiece a sentirse antes que nada único y especial. Ahí empieza la educación afectivo-sexual, es un tema relacionado con las afectaciones, con los sentimientos, con el afecto que entiende ese niño de sus padres. Como al momento, por ejemplo, que empiezan a dejar el pañal, los 2, 3 años, cómo empieza ahí el niño a identificar que es un niño, que tiene genitales de niño, y la niña, que es una mujer, y cómo cada uno debe vincularse emocionalmente, tanto el niño con su papá, para poder adoptar toda esa masculinidad y fortalecerla, la niña con su mamá. Y cómo al paso de los años empiezan las primeras preguntas de los niños de mamá, esa mujer que tiene adentro, ¿por qué tiene esa panza tan grande? Porque está embarazada. Y ese bebé, ¿por dónde sale? Y cómo se le va explicando al niño poco a poco, siempre respondiendo con cariño, aunque no se sepan las respuestas en ese momento, o uno se quede como papá, que no sabe decirle a un niño de 5 o 6 años que ya pregunta ese tipo de cuestionamientos, que es lo normal, es lo común que pueda hacer un niño de esta edad. Pero como el papá y la mamá, si van respondiendo a las primeras preguntas desde la primera infancia, van generando este vínculo de confianza. El niño se siente en confianza de que todas las dudas que él tenga, que él no lo ve con la visión del adulto, que tal vez tiene un poco de morbo, un poco de suciedad o un poco de lo que cada quien traiga relacionado con la sexualidad, del niño no. El niño lo ve como una pregunta sencilla, como algo limpio, como una duda, pero el hecho de que los padres respondan y estén acompañándolo va generando este vínculo de confianza. Pero a la Porque los padres, sí, los padres, evidentemente, por lo que me estás diciendo, son los primeros y los primeros responsables de esa educación, ¿no? O sea, es una educación. Y los padres es con quien el niño va a llegar. Por naturaleza el niño llega a preguntarle al papá y a la mamá, que son quienes cuidan a su hijo. Es que sí lo es con quien más convive un niño, aunque los dos padres trabajaran, pero al final con quien más convive el niño es con el papá y con la mamá, y es a quien quiere y es con quien busca vincularse. Entonces, a la par de ir respondiendo estas preguntas, que es como la parte sexual, también viene toda la formación afectiva del niño, cómo el niño desde que es pequeño quiere sentirse aceptado, quiere sentirse querido, quiere saber que se le da tiempo, que se le da cariño físico, que uno pone atención a las preguntas que él tiene, que uno lo refuerza, que uno nunca le habla de una manera despectiva, como pequeñas herramientitas que uno va, ¿no?, que uno va utilizando para ir formando el carácter de ese niño, que al final lo que lleva en consecuencia es que ese niño se vuelve un niño seguro. Y el niño que es seguro es un niño que va a tener mucho más elementos para entender el mundo, para saber de dónde viene y para poder defenderse de toda esta ideología en un futuro que quiera irlo bombardeando. Pero necesita esa seguridad, y esa seguridad viene de casa. ¿De quién viene? Viene del papá y de la mamá y de la formación que se le dé en casa, vinculado con el tema afectivo y con el tema sexual. Viene todo junto. Entonces, es tan importante que los padres
estudien el tema, se preparen, tomen un taller, lean un libro. ¿Por qué? Porque todos los padres buscamos lo mejor para nuestros hijos. Así es. Pero a veces no entendemos qué es eso mejor. A veces creemos que lo mejor es estar trabajando todo el tiempo para poder tener dinero y comprar una tablet más en casa o una ropa nueva o ciertas cosas. Y el niño a veces no. El niño lo que a veces necesita es tiempo del papá. El vínculo emocional, ¿no? Que también te quería tocar, ¿no? O sea, qué importante es esto, que no se pierda, y muchas veces, pues bueno, por circunstancias se deteriora, o se pierde, pero bueno, hay que siempre intentar mantenerlo, intentar restablecerlo. O sea, entiendo, ¿no? Que esos vínculos emocionales son importantes para nuestra educación sexual, afectivo-sexual, ¿no? ¿No te parece? Así lo es. Ahora, por otro lado me preguntabas, bueno, el tema sexo seguro, esa es otra terminología. ¿Qué es sexo seguro? Claro, también me interesa. Se llama de esta forma. Porque durante muchos años nos han hecho querer creer que el sexo seguro es poner un condón, ¿no? Incluso así empezaron las campañas publicitarias. Exactamente. De hecho, cuando vi tú hace ya años, ¿no? Tu página de YouTube, Sexo Seguro, pues me llamó un poco la atención. Me lo enviaban como algo, digamos, de educación sana, de educación sexual sana, pero aquí en España al menos coincidía con esas campañas gubernamentales exactamente de poner un condón, poner un preservativo. Bueno, y antes de que nos explique exactamente eso de sexo seguro, quiero saludar a nuestra Marianita que está por ahí y que también querrá... Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Has llegado? Hola Rosario, mucho gusto. Qué bueno que tenemos por aquí. Un poco de fallas técnicas, y es que aquí cuando llueve el internet falla horrible. Yo creo que... Bienvenidos a todos y saludos a todos los que nos están viendo. Un saludo, Marianita. Yo creo que en vez de comprarte un portátil nuevo, lo que tenemos que hacer, ¿cómo decir? Una compu, lo que tenemos que hacer es traerte directamente acá y crear allá no estudios. Allá no falla. Los estudios centrales de ACN. Ajá. Muy bien, pues nada, estás por aquí, pregunta lo que quieras o interviene si... Pero pues lo que has escuchado está muy, muy interesante, y claro que los papás tenemos que ver eso. Muchos papás, bueno, ahorita a lo mejor no van en el bloque, pero ahorita con toda la información que les llega a los hijos, ¿no? Que está de moda, a lo mejor que prueben otras cosas y ahorita les dicen prueba, ya ves que te gusta y ya para ellos es normal. O está de moda entre los muchachos, ya sea que te enamores de un hombre, de una mujer. Muchos papás se han de preguntar cómo hacer para que, aunque les digan esas cosas o jueguitos que los pongan a besarse y a lo mejor no, ni siquiera tienen la tendencia, ya de ahí se les gusta o les siguen. O sea, ¿qué consejo les podemos dar a los papás para que eso no pase? Porque muchas veces no traen la tendencia y también es el ambiente que los jala y hasta moda se vuelve. Es como que preguntas que tienen los papás. ¿Y qué consejos le pueden dar a los papás? Lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, porque seguro ni se enteran, ¿no? De todo lo que están pasando los niños. ¿Rosario? Bueno, pues primero, ahorita contesto con mucho gusto, ¿no? Sí. Las preguntas de Mariana. Quería únicamente responder el tema de sexo seguro. ¿Por qué es sexo seguro que está tan relacionado, como tú decías, con el uso del preservativo y que las campañas así eran? Sexo seguro es ponte un condón y vivirás el sexo seguro. Al contrario, lo que buscamos en nuestra fundación es, desde una visión lógica y científica, poder contrarrestar esta visión del sexo seguro como el tema de utilizar un condón, cuando no. Ya se sabe que el condón nunca es 100% seguro para prevenir las más de 35 infecciones de transmisión sexual. De hecho, los estudios más importantes refieren un 70% para aquellas que se transmiten por fluidos, es decir, no por contacto de la piel, sino únicamente en los fluidos, tanto del hombre como de la mujer. Pero se sabe que aquellas infecciones de transmisión sexual que se transmiten por contacto de la piel con piel, como el virus de papiloma humano, sífilis, herpes, chancroide, en algunos casos el condón protege 0%, depende de dónde se tenga la infección de transmisión sexual. Bueno, utilizando este argumento, es que el sexo seguro, pero seguro para la salud física, para la salud emocional, para la salud intelectual, para la salud espiritual, el único sexo seguro es el que se vive dentro del matrimonio
siendo fieles y estando ambos sanos. No hay otra opción de sexo seguro. Por eso buscamos como fundación desmitificar toda esta visión tan falsa de la sexualidad, de hacerle creer a un joven que porque se ponga un condón entonces no se contagia, cuando es falso. Se ha visto en los últimos estudios desde hace 30 años que a mayor número de parejas sexuales, mayor número de contagio de infecciones de transmisión sexual, se use preservativo o no se use preservativo. ¿Y qué sucede? Que todo este tipo de campañas que lo promocionan constantemente para vivir el supuesto sexo seguro, lo único que logran es que aumentan el número de parejas sexuales a lo largo de la vida, y que en vez de aumentar la edad de inicio de la vida sexual, esta disminuye al promover este supuesto sexo seguro. Por eso es el nombre de nuestra fundación, porque lo que buscamos un poco es dar argumentos desde la ciencia y desde la lógica de por qué esta visión de sexo seguro es falsa. Y el que quiere vivir el sexo seguro tiene que hacer un esfuerzo de introspección, de elegir correctamente bien a la persona con quien compartir su vida, de hacer esta elección de manera objetiva y entonces sí, dentro del matrimonio vivir la sexualidad plenamente como estamos invitados a vivirla dentro del matrimonio, las relaciones sexuales, para amar al otro, para sentirnos nosotros amados, para dar vida. Y ese es el verdadero sexo seguro. Esa es la respuesta de por qué el nombre de la fundación, Pedro. Muy bien, pero sigamos un poquito más sobre los consejos a los padres que antes de hablar sobre los jóvenes, ¿qué otros consejos tú darías a la familia? Bueno, yo quiero, tomando un poco el tema que pregunta Mariana, ¿no? ¿Qué hacer con toda esta problemática que hay? Creo que la primera recomendación es que los padres tenemos que estar involucrados en el tema. Tenemos que estar, número uno, alerta de nuestros hijos. Eso es lo primero. ¿Cómo los vamos formando? ¿Cómo hablamos con ellos el tema? ¿Estos temas se tienen que abordar en casa? Sí. Oye, están habiendo confusiones, niños si se sienten confundidos por este tema, si están viendo películas que no son para ustedes, los padres tenemos que estar atentos de eso y ir formando y explicar toda esta ola de situaciones que se están viviendo afuera, ¿no? De estos lobbies que están promoviendo la atracción hacia el mismo sexo, que están incitando a los niños a que tengan este tipo de actividades o a los adolescentes, irlo platicando en casa. Pero como lo digo, si en casa existe este vínculo emocional entre padre e hijo, entre el papá y el hijo hombre, si existe un vínculo emocional y el niño ve a su papá como su héroe, como de quién absorber esa masculinidad que él necesita para ir fortaleciendo poco a poco. No es tan fácil que caiga en las redes, ¿no?, de la ideología de género. La realidad es que no, pero tenemos que hacer esta labor en casa, que muchas veces es lo más difícil. ¿Por qué? Porque nos obliga a nosotros como adultos a estar enfocados en el fondo por la formación de nuestros hijos, que a veces vivimos la vida como en modo avión, como que uno pone el celular en modo avión y pues ya se levanta y el desayuno y van al colegio, y luego regresan en las tareas y las clases y se duermen y el siguiente día lo mismo y parece que es como una rutina lo que vivimos, en lugar de darle a cada hijo el tiempo que necesita, el espacio y esa relación personal para vincular y entonces sí, ir respondiendo poco a poco las preguntas, ir dando esta orientación con cariño. Muy importante, papás, el cariño físico a sus hijos. Los niños lo necesitan desde la primera infancia y hasta en la adolescencia. El te abrazo. Papás a los hijos, papás a las hijas. Mamá al hijo, mamá a las hijas. Te doy un abrazo, te quiero, estoy contigo. Nos sentamos un rato en un sillón y te abrazo y te hago un cariño. Y la puedo peinar. Qué duros hemos sido los padres muchas veces con los mayores, queríamos educarlos así estrictamente, pero ya después, poco a poco, con los medianos y con los pequeños nos vamos como endulzando, como un poquito así apapachando más, ¿no? No decís vosotros así, apapachar, ¿no? Así es. Y qué importante el cariño físico y el contacto físico con los niños. ¿Por qué? Porque es una necesidad que tiene el ser humano, el contacto físico. De los primeros órganos que se encuentran formados en el embrión, desde los momentos, bueno, las primeras semanas, ya meses de la gestación, es el tacto. El tacto, la piel, es el órgano más grande que tenemos, nos cubre completamente. Y la importancia de sentirse tocado, de sentirse amado, de sentirse querido, y todo lo que genera a nivel neuronal, toda la producción de hormonas, ¿no?, que generan una mayor alegría, una mayor satisfacción, una mayor seguridad del niño que se siente amado, abrazado, querido. Qué importante darnos tiempo para hacer esto con los niños y con los jóvenes también. Los y las adolescentes lo necesitan, aunque pareciera que no. Y aléjate, no me toques, papá, no, ven, te abrazo y te quiero. ¿Y cómo estás? Y soy tu papá y necesito abrazarte porque a ti te hace bien y a mí también. Y cómo poco a poco ese cariño, ese contacto hace que se vaya otra vez reuniendo esa como vínculo entre el papá
la hija, el papá, el hijo, la mamá, la hija, la mamá, el hijo. Tan importante desde la primera infancia y que siempre con un abrazo, con una buena palabra, con un cariño, podemos ir generando en los hijos de manera positiva esta visión de su seguridad en positivo. También lo mismo el hablarle a los niños y a los adolescentes de manera positiva. Y lo digo muy claro, evitar compararlos con otras personas y evitar juzgarlos. Es que tu hermana es mucho más organizada que tú, es que tu prima es tan estudiosa, es que eres muy desordenada. Estar comparándolos con otras personas y estar hablando negativo de ellos hace desde que son pequeños que creen que son así. Se ponen el traje, es que yo soy desordenada, es que yo soy poco inteligente, es que yo soy peleonera, y entonces voy caminando en la vida con ese traje de soy peleonera, soy desordenada, soy desobligada, y a ver quién me saca de esto. ¿Por qué? Porque las personas que más influyen en mi vida son mis papás. Los que más influyen en mi vida son mis papás. Entonces mis papás no me ven de una manera positiva y no me hablan en positivo y no me corrigen en positivo. Oye, si dejaste todo el cuarto tirado, oye, tú puedes ser muy ordenada, ordena tu cuarto, ¿no? No tres gritos de, eres una desordenada, ¿no? O, es que tú puedes hacerlo bien porque tienes esa capacidad y lo eres. A ver, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo el tratar de hacer en positivo, ¿no? La formación de los hijos y los llevando en positivo puede generar en este niño, en esta niña desde la primera infancia que se sientan seguros. Y un niño, como lo digo, un niño que se siente seguro desde que es pequeño y que va a seguir sintiéndose así si lo forman en casa, va a ser un niño que no va a caer tan fácil en las garras de la ideología de género. Las garras de la ideología de género permean de manera mucho más fácil en los niños que se sienten inseguros, que se sienten poco queridos, poco amados, que no han vinculado con sus padres. Quien vincula con sus padres, se siente querido y protegido en su ambiente, en su casa, no va a permitir tan fácil que entre una ideología en su corazón, cuando de inicio sabemos que es una ideología que por el simple hecho de lo que ofrecen, ya sabemos que no llega tan fácil al corazón, que es algo extraño, que es algo que no es natural y que no es normal. Se siente en parte de la familia, parte del equipo, o sea, ellos ven que sus padres rechazan esa colonización ideológica, ¿no? Y no, como dices tú, no va a ser tan fácil que los atrapen, ¿no? Pero mira, nos estamos metiendo ya en el aspecto, en esta segunda parte de educación sexual de niños y jóvenes. Vamos a ver, nos has dado algunos consejos, esa importancia de la afectividad, del abrazo y todo eso, ¿no? Pero desde pequeñito, decías antes, desde el vientre materno, desde pequeñito se puede ir hablando a los niños de sexo, se puede ir. Mira, hay una, lo presentamos aquí hace un par de encuentros, no sé, el mes pasado o el anterior. Hay libros preciosos, ¿eh? En México también, en La ventana de mamá. En España también con nuestro amigo había lo hicimos en el encuentro de escritores pro vida, ¿no? Que era Las cosas de María, ¿no? Donde hablaba cómo se desarrollaba el niño dentro de la pancita de la mamá. ¿Se puede ir desde la más tierna infancia hablándole de estas cosas a los niños? ¿Tú crees? Sí, claro. ¿Y cómo empezamos como padres a hablar de estos temas? Bueno, el primero que sí es muy importante y depende de nosotros es cuando el niño deja de usar el pañal. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño tiene entre 2 y 3 años. Y entonces, de ser alguien pasivo, que no sabe ir al baño, que se le pone un pañal, al momento que deja el pañal, el niño, hombre en lo particular, descubre que tiene genitales y que va al baño de una manera distinta que lo hace su mamá y las mujeres. Es decir, que él va de pie y las niñas van sentadas. Entonces, ya ese hecho hace que el niño identifique que es distinto y que tiene un pene que ve, porque él, si ve a una niña desnuda, no le ve nada. Dice, pues ahí no hay nada, no lo identifica, pero ve que él tiene algo. Bueno, ante este descubrimiento del niño, cómo el papá, hombre, que es el que tiene la primera responsabilidad en formar a su hijo, hombre en este tema, lo enseña a ir al baño y le enseña cómo van los hombres y le va enseñando que él es hombre como su papá y que los hombres tienen pene, que eso se llama pene, ese es su nombre, y que es una parte privada de su cuerpo que se cuida y se respeta, que nadie puede tocarlo y que no tiene por qué enseñarlo a nadie y que por eso no usa ropa interior. Entonces, un niño desde los 2 años y medio, 3, que va entendiendo estos conceptos, porque lo va entendiendo, es un niño que ya habla, que ya dice algunas palabras, que ya se entiende con sus padres.
Bueno, que el niño entienda eso es un primer paso importantísimo de la formación afectivo-sexual de ese niño y del fortalecimiento de su masculinidad. El entender, yo soy como mi papá tiene pene, yo también, mi mamá y mis hermanas no tienen, entonces ellas son otro tipo de personas. Yo soy hombre y estoy con mi papá y los hombres hacemos cosas de hombres. Y si el papá aprovecha este momento para, nosotros vamos a ir a hacer cosas de hombres. ¿Por qué? Porque los hombres hacen cosas de hombres y las mujeres de mujeres. Y esta visión ideológica que han querido hacer todo unisex, que todo lo podemos hacer todos, no, al final el niño necesita entender que los niños hacen cosas de niños y los niños sí juegan como niños y el niño hombre necesita tomar retos como hombre y qué mejor que su papá que lo vaya acompañando durante la primera infancia a tomar esos retos, que si el niño se sube al árbol y se cae, pues se cayó y el papá va y lo levanta y no pasa nada y si se raspa pues se limpia y ya y sigue adelante porque así es la masculinidad. ¿Quién mejor para formar a ese niño que su papá? Aquí es donde empieza la formación, que no es hablar, cuando yo digo formación o educación sexual, no es que uno le hable de sexo al niño, no, pero es como el niño empieza a entender que esa parte íntima de él, que son sus genitales, es una parte relacionada a su sexualidad y cómo irla formando y fortaleciendo desde la primera infancia. Ahí está un consejo clarísimo para un niño hombre con su papá. ¿Cómo empiezo a fortalecer esa masculinidad desde los primeros años de vida? Me está encantando. Sí. Adelante, Mariana. Sí, que muy importante todo lo que nos dices, ¿no? Porque exactamente como dices, se deja uno llevar por lo que te dicen los medios de comunicación, ¿no? Ahorita ya hasta ropa, es más, ya quieren nombres neutros, ¿no? Que no sea, o sea, pura cosa que sea usado para los dos, así con la ropa, y te dicen que no tiene nada de malo que el niño juegue con las muñecas, a lo mejor no tenga nada de malo, pero sabemos que lo hacen por otra cosa, ¿no? Y sabemos que, ya si un día juegan, pues no tiene nada malo, pero uno enseñarle lo que es de niño, lo que es de niño es muy importante, ¿no? Y ahorita que todo el mundo te dice, ay, ¿qué tiene de malo? Y todo, pues sí, claro, tenerlo uno, que él lo tenga muy claro, es muy importante lo que dices. Exactamente, yo lo he visto importantísimo, porque yo hoy precisamente reflexionaba de todo esto, ¿no? Y pensaba, bueno, en esa joya que tenemos todos, católicos y no católicos, que son las catequesis del amor humano de Juan Pablo II, que yo estoy reflexionando mucho sobre ello, ¿no? En un movimiento que se llama Proyecto Amor Conyugal, ¿no? Y lo veo que es realmente una joya. Dios los creó hombre y mujer los creó, ¿no? Y el ser humano es dual, digamos, es hombre por un lado, varón, y por otro lado, mujer. Y esto es una maravilla, ¿no? O sea, esto sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? O sea, Adán en el paraíso vio lo que era una maravilla y sintió ese deseo sexual, lícito. Y esto, digamos, que es lo que quieren destruir desde el principio de los tiempos, porque lo que quieren destruir es al hombre, o sea, al ser humano, hombre y mujer, y atacan la maternidad y atacan esa dualidad, ¿no? Ya digo, me parece. Y la masculinidad, ¿no? Exactamente, ¿no? La feminidad y la masculinidad. El otro día, pues ahí abajo de mi casa, pues veía dos chicas totalmente que no se reconocían como chicas, totalmente masculinizadas y abrazándose y demás. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Es importantísimo las palabras de la doctora Rosario. Avanzamos un poco más. Yo quería preguntarle para los adolescentes, ¿no? Ya hemos hablado también de ese cariño físico a los adolescentes. ¿Cómo surge esa sexualidad en los adolescentes? ¿Qué preguntas se hacen, no? Es un boom, ¿no? De hormonas. Yo lo he visto en mis hijos varones, sobre todo, ¿no? Tengo 3 varones y una mujer, ¿no? Ya mayores, pero ha sido una explosión, ¿no? ¿Cómo se encauza esta explosión, que no es mala, que es natural, pero ¿qué nos podías decir de esto? Porque después después contéstame concretamente porque te voy a hacer la pregunta del millón. Ya. Bueno, ¿cómo ir encauzando esto? Creo que hay ciertas formas que como padres podemos poner en manos de los adolescentes para que por lo menos toda la energía que tiene y toda esa explosión se vaya encauzando bien. Una es la actividad física.
¿no? Me refiero a formas así como concretas. Bueno, el hecho de que el adolescente realice actividad física es profundamente positivo. ¿Por qué? Porque toda esa fuerza, toda esa energía que trae, todo ese impulso, que puede ser sexual, pero de la propia fuerza del crecimiento, necesita ser encauzado. Entonces, un adolescente que hay cariño en casa, que se le va formando, pero que también hay ciertos horarios, cierta como logística en casa de cómo debe llevar a cabo sus actividades, le ayuda mucho. Es decir, bueno, pues es que uno se levanta y luego va al colegio, y en el colegio hace sus actividades, y luego uno come, y luego hace ejercicio. Entonces, el tener ocupado su tiempo y evitar ocio, es la verdad, hace que el adolescente toda esa fuerza la vaya enfocando. Nosotros lo que tenemos que lograr mucho como padres de familia es contener, a veces lo digo como un poco en una forma de burla, pero somos como una especie de contención con los hijos, para que poco a poco, con los años, ellos solos vayan madurando y vayan autoconteniéndose, que es lo que queremos lograr, que el día que tengan 22, 23, 24 años, logren esta autocontención y entonces sí puedan tomar las decisiones más importantes de su vida. Una es elegir a la persona con quien casarse. Entonces, ¿cómo logramos ayudarlos a crecer, pero también ir conteniendo con la buena relación en casa? Eso es muy importante, teniéndoles paciencia, porque a veces sabemos que en la adolescencia a veces quieren actuar como si tuvieran 18 y a veces actúan como si tuvieran 9. Entonces tenemos que tener paciencia, que si está en un día infantil, pues tenerle paciencia, y si está un día muy agrandado, también, y nosotros con la mayor calma que podamos, que ya hayamos adquirido como adultos, irlos formando y que ocupen espacios en actividades de ejercicio, actividades físicas para poder, uno, que saquen toda esa energía que tienen, dos, y como contenerlos en un orden que les ayude también a ir ordenando su cuerpo, su formación y sus ideas. Exacto. Bueno, y ahora la pregunta del millón. Pasamos a los novios o ya a los jóvenes mayores. ¿Merece la pena esperar para tener relaciones sexuales? ¿Cuándo tenerla? ¿Cómo tenerla? Ahí te lo dejo, porque no es un tema baladí. Entonces es un tema que puede sonar difícil, que puede resultar problemático, el querer escuchar la respuesta, pero la respuesta yo la digo de manera clara y contundente. ¿Vale la pena esperar para tener relaciones sexuales? Sí. ¿Vale la pena esperar hasta el matrimonio? La respuesta es sí. ¿Por qué razón sí? Que la relación sexual es, a ver, la entrega de mi cuerpo entero, mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi vida espiritual, mis sentimientos, es desnudarte frente a otra persona, no únicamente en el cuerpo, en el alma, en los sentimientos, en las emociones. ¿Cómo estar seguro que la persona que tienes enfrente está entregando lo mismo? ¿Cómo estar seguro, como mujer, hablo en primera persona, que el día de mañana esa persona, ese chico, te responde el teléfono, que el día de mañana la relación no termina, ¿no? Que el día de mañana nos elegimos, pero no sabíamos bien porque estábamos nublados por el tema de la sexualidad? Esta entrega de amor, porque está hecho el cuerpo del hombre y de la mujer para reconocerse y para entregarse en una relación sexual, tiene dos componentes que no pueden dividirse, que están íntimamente ligados, que es el tema unitivo y el tema procreativo. O sea, la unión, es decir, el deseo sexual y el placer sexual que se vive en una relación íntima, sirve para unir a los esposos, para unir a los cónyuges, ¿no? Todo lo que uno siente, todo lo que uno vive, es para que uno se ancle con esa persona y pueda vivir la fidelidad durante todo el matrimonio. Ese es uno de los objetivos. A la par viene el procreativo, es decir, el vivir este deseo y esta intensidad sexual, y lo vemos muy claro en el tema del hombre. El hombre, para sentir la culminación de ese deseo sexual que se llama orgasmo, tiene que haber eyaculación, tiene que salir los espermas, el espermatozoide, por el cuerpo del hombre. Es decir, va vinculado el sentir lo que el hombre vive con la posibilidad de abrirse a la llegada de un hijo. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar de la dimensión de la sexualidad. Pero bueno, ¿por qué razón esperar? Yo la primera, y me parece la más importante, es porque al momento de tener relaciones sexuales uno pierde la objetividad sobre la otra persona. Como las relaciones sexuales tienen este componente unitivo tan íntimo y tan personal, se nubla la vista. Entonces, claro, que a uno se le nuble la vista cuando uno ya eligió a la persona, ya se casó y está en su luna de miel, pues que se le nuble todo lo que quiera la vista, porque para eso es la relación sexual. Pero ¿qué sucede cuando uno llevaba un mes de noviazgo con el novio y decían tener relaciones sexuales? O una noche. O una noche, o lo conoció el día de hoy. ¿Qué sucede? Que al final ese chico en una relación de noviazgo no está todavía ni comprometido, ni seguro, no es maduro, no sabe ni a dónde va, y la chica que tiene relaciones sexuales con él tiende a engancharse mucho más con él. Y lo digo desde el punto de vista fisiológico. Existe una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del apego. Es la hormona que la mujer produce durante el parto.
en la lactancia. ¿Para qué? Para apegarse a su hijo, aquí, para tenerlo aquí y no descuidarlo y estar todo el tiempo con él y ser subjetiva con su hijo. Es un instinto de supervivencia el tener que tener al niño cuidado todo el día cargado. Y esa hormona interviene también en las relaciones sexuales. Exactamente, esa misma hormona, la oxitocina, interviene en las relaciones sexuales. Y entonces, si esa mujer que libera oxitocina y que crea un apego también con ese hombre, con ese novio, quizás solo de una noche, está tan concientizada de que aquí te pillo y aquí te mato, como decimos acá, y hoy te cojo como un Kleenex, ¿no? Si eso es así, si está su mente está predispuesta a que eso sea relación de un rato, ¿qué hacemos? Por eso, eso es lo que sucede, que la mujer se apega mucho más con el hombre y entonces el hombre que tal vez tiene menor apego con la mujer porque por muchas condiciones, porque es un hombre inseguro, porque solo estaba buscando un sexo casual por una noche o porque es un noviazgo que apenas está empezando y él todavía es inmaduro. Pueden haber tantas relaciones, tantas situaciones alrededor de ese noviazgo o del haber conocido a esa persona, pero la mujer se engancha con él y la mujer pierde objetividad. Entonces, ¿en cuántas relaciones de noviazgo no vemos que a lo largo del tiempo esa relación termina y la mujer sufre como si fuera un divorcio? ¿Por qué? Porque hubo relaciones sexuales. Luego se deprimen, ya odian a todos los hombres, todos se desquitan y van con el otro, se deprimen y al rato se vuelven feministas, todos los hombres son iguales, ¿no? Por una mala jugada de alguno. Pero bueno, también hay que decirles, valórense. Yo me acuerdo que a alumnas adolescentes les decía, me decía, es imposible, o sea, para ellos es imposible. O sea, lo equiparan con una necesidad como comer. O sea, ¿cómo le piden eso a un adolescente? Así, me contestaba yo. Bueno, te vas a morir, ¿no? Entonces trata hasta que sepas que es el bueno, ¿no? No se trata de pasar de novio en novio, pero bueno, sí es difícil. Para ellos, o sea, se les nubla, es como imposible. Claro, y lo vemos, y vemos que ese es uno de los argumentos que muchas veces usa el chico para entonces, ¿no? Convencer a la mujer de que las tenga. Pero es que al final, cuando uno tiene claras las cosas de, oye, no vale la pena tenerlas. Y lo digo, no porque sea algo malo, ¿eh? Yo no parto de que las relaciones sexuales sean malas. Al contrario, las relaciones sexuales son el diamante. Y si yo se lo digo a las mujeres. A ver, piensa que en la mano traes una roca, pero una roca chiquita, un diamante gigante, gigante, que vale millones y millones de pesos, de dólares, de pesetas, de euros. Ya no existen las pesetas, de euros. Tú se lo entregarías al chico con el que llevas saliendo 15 días. Le entregarías el anillo, se lo regalarías. Híjole, no, pues mejor lo guardo en una caja fuerte. Entonces, ¿por qué te entregas a ti misma si tienes mucho más valor que ese anillo? Es entregar tu vida entera. Y lo mismo le digo a los hombres. Imagínate que tienes el coche de tus sueños, que les encantan, no sé, que yo sé, un Porsche, un Ferrari, un coche así que has soñado con él toda la vida y que lo quieres correr, manejar. Le entregas las llaves a la chica que conoces la primera noche para que llegue y lo estrelle. Ay, no, me dice, le doy la llave a mi mamá. Entonces, ¿por qué te entregas a ti tan fácil? ¿Por qué te entregas tan fácil si tú tienes mucho más valor que cualquier cosa material en este mundo? No se entreguen tan fácil, no se entreguen tan fácil. Es como me percibo, y aquí regreso al tema de la educación afectivo-sexual para los padres de familia. Una persona que se siente segura de sí misma, una mujer que se siente segura de sí misma, es mucho más fácil que le ponga un alto al hombre. Que le digo, oye, no voy a tener relaciones sexuales contigo, tú no puedes esperar por mí, no eres la persona para mí, muchas gracias. O un hombre que digo, oye, yo tampoco quiero tener relaciones sexuales con mi novia, cuando apenas la conozco, quiero esperar, pero porque traen seguridad de casa, porque traen cariño de casa, porque saben que son valiosos, porque se les ha dado cariño físico y no tienen esa necesidad de todas las carencias emocionales de la infancia, las hipersexualizas en la adolescencia y en la juventud, cuando tuviste carencias en la infancia. Por eso es tan importante la educación afectivo-sexual a los niños desde que son pequeños, porque si viven alrededor de cariño, de abrazo, de cariño físico, no tienen esa necesidad de salir al mundo a ver quién me da cariño porque estoy necesitado de amor, estoy necesitado de caricias, de cariño, de que alguien me escuche, de sentirme valioso, de sentirme seguro de mí mismo, que al final van hacia las relaciones sexuales antes de tiempo con consecuencias generalmente catastróficas en su vida. Digo, si apenas el adolescente puede manejar sus propias emociones y sentimientos, no sabe ni lo que quiere, y tú además agregas el ingrediente de las relaciones sexuales, se vuelve una bomba explosiva. Sí, entonces, aparte de se lo meten al cerebro como derecho, aparte de lo emocional, de lo psicológico, se los meten como derecho, ¿no? Entonces, por todos lados lo atacan, hasta las mismas mujeres, que podrían decir, no, ellas dicen, porque si me gustan, ahora sí que hasta ellas dan por ello, ¿no? Sí. Entonces, están muy, muy mal.
Entonces es un tema que hay que abordar en casa, es un tema de ir formando desde la primera infancia y de también como papás tener argumentos lógicos de por qué no te conviene, por qué no le conviene a un joven tener relaciones sexuales si no se ha casado. Uno, porque si uno ya ha tenido varias parejas puede existir el riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual, aunque se use un preservativo. Existe el riesgo, siempre lo ha existido. Número dos, porque puede llegar un niño antes de tiempo. Y no que la maternidad no sea deseada, un niño siempre es un regalo. Sí, pero es que ese niño también merece vivir y merece nacer en una familia que esté conformada y que le dé seguridad para toda su vida. Entonces, también pensando en los futuros hijos, pues nos conviene que los hijos lleguen cuando estemos casados y les podamos dar lo mejor de nosotros que en una situación totalmente estresante y vulnerable como es un embarazo en un noviazgo. Entonces, el segundo es evitamos el que lleguen niños antes de tiempo y poder también nosotros como mujeres darnos la oportunidad de crecer, de madurar, de sentirnos seguras de nosotras mismas. Es el tercer punto. Una mujer se siente mucho más segura de sí misma cuando no ha tenido relaciones sexuales con el novio. ¿Por qué? Porque sabe que todavía hay una barrera entre los dos, que no ha entregado todo, que no ha cedido todo. El momento que la mujer entrega y tiene relaciones sexuales con el novio, se vuelve insegura, se vuelve de un carácter mucho más celoso. Porque claro, ya le di todo, pues no quiero que esté hablando con nadie más, no quiero que me sea infiel. No quiero... Entonces una mujer que era mucho más segura de sí misma, mucho más centrada, mucho más ecuánime, se vuelve una mujer mucho más sentimental y mucho más con ambiente celoso por querer controlar un poco al hombre, ¿no? Eso sabemos que pasa, eso está demostrado, se ha visto, las publicaciones, ¿no? Nos lo muestran. La mujer que tiene relaciones sexuales con el hombre se engancha con él, se vuelve mucho más insegura. Entonces es un tercer punto. El cuarto es, pierdo esta objetividad para darme cuenta si esa persona es para mí o no. Es decir, ¿cómo estoy segura de que el chico o que mi novio está conmigo por mí o porque hay sexo gratis? Siempre les pregunto esto. A ver, pues un hombre que hay sexo gratis sin compromiso, rara vez va a decir que no. Entonces, ¿cómo es en el fondo que me quiere por mí misma, por lo que soy, por cómo pienso, por mi forma de ser, por cuando me enojo, por cuando estoy de buenas? Si siempre hay sexo, que perdemos, el punto 5, la posibilidad de tener verdadera intimidad emocional. Lo que debemos de construir en el noviazgo es intimidad emocional. Yo tengo que volverme la mejor amiga de mi novio y mi novio mi mejor amigo, y ser confidentes y platicar todos los temas importantes que creemos que se deben de platicar antes del matrimonio. Cuando hay relaciones sexuales entre medio, se rompe esta intimidad emocional. ¿Por qué? Porque están alrededor de las relaciones sexuales constantemente. Por eso vale la pena decir, me espero. Entonces, pues bueno, estos son 5 argumentos que pueden servir para decir, ¿por qué no vale la pena? Y ahora, si ya las tuvieron, pueden decir que no. También siempre digo, quien ya las haya tenido no tiene que sentirse mal, ni tiene que sentirse avergonzado. Se vale haber dicho, oye, yo las tuve, pero ya no las quiero tener. Perfecto, ahora construyamos una relación que no hay relaciones sexuales y que aprendemos a esperar y que aprendemos a conocernos, a valorarnos, a entregar lo mejor el uno al otro, a platicar de todo, a ver con el tiempo cómo se desenvuelve el hombre en ciertas situaciones de estrés, como un trabajo, como terminar la universidad, y la mujer también cómo se desenvuelve en ciertas situaciones de estrés, cómo nos conocemos mejor. Entonces también se va a vivir la segunda virginidad, que siempre hablo de ese tema. Sí, sí. Mira, una cosita que estamos ya al límite del tiempo, como siempre, y bueno, es que tus palabras no tienen desperdicio, Rosario. Qué alegría, ¿no? Pero yo quería una cosa un poquito fuera de programa que se está dando mucho en las parejas que están divorciadas, cada uno por su lado, y comienzan a convivir, pero se convierten. Van a la iglesia, descubren a Jesucristo en su vida, o simplemente han sido jóvenes e incluso aportan cada uno sus hijos a esa nueva relación, están casados, digamos, por lo civilmente, tal, y descubren, es posible esa vivencia en castidad. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque, bueno, tampoco pueden irse cada uno a su lado, a su casa, y si no, hay hijos de por medio, a lo mejor, y hijos comunes. No sé, ¿tú crees que es posible esto? Bueno, que sea posible que puedan convivir como matrimonio sin intimidad conyugal. Me parece que, bueno, en ciertas situaciones puede ser posible, sí. Siempre estamos invitados dentro del matrimonio a expresar el amor íntimo hacia el cónyuge, ¿no? Ahora, yo en estos casos donde son personas que si ya habían estado casadas anteriormente por la Iglesia Católica, no hablo yo desde el punto de vista como católico, creo que siempre viene la pena la reflexión de si hubo matrimonio ahí o no. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos de este tipo de matrimonios que no fueron en el fondo matrimonios y que después pasan unos años y se separan aunque hayan tenido hijos,
creo que la pregunta siempre debe de ir hacia la reflexión de, ¿fui libre para elegir? Es decir, ¿fui totalmente libre para haber elegido a esta persona en ese supuesto primer matrimonio o no? Y si no, ahí están los tribunales eclesiásticos. Ahí están los tribunales eclesiásticos. ¿Por qué? Porque el día de hoy sabemos que la mayoría de las parejas tienen relaciones sexuales antes de casarse y eso nubla esa libertad para haber dicho, oye, es que tal vez no era la persona para mí y como ya había tenido relaciones sexuales me sentía un poco obligado a casarme con ella. O la mujer, es que no era para mí, pero yo ya estaba un poco enganchada. ¿Qué tan libre fui para tomar la decisión de querer compartir con esa persona toda la vida y recibir el sacramento del matrimonio? Entonces, creo que siempre hay que tener esa reflexión y acudir a los tribunales eclesiásticos. Así es. Se está dando cada vez más este tema y bueno, quizás abundaremos algún día sobre este tema. Claro que sí. Bueno, ya que dices que también se comparte con esa persona el alma y todo, yo me acuerdo que decía un padre exorcista, ya hablando de estos temas, que también se pasa toda la contaminación espiritual que tenga esa persona, también te va a llegar a ti, o sea, si no estás en matrimonio o en adulterio y todo eso, y entonces, si por ejemplo un hombre está en adulterio, lo lleva a su casa, lleva toda esa contaminación espiritual. O sea, y empiezan los problemas, empieza la ira y empieza mil cosas porque va a traer la contaminación de la otra persona y la va a llevar a su hogar, ¿no? O un hombre que está acostumbrado a que siempre tuvo muchas relaciones con muchas mujeres, se casa y como él era normal, va a ser infiel 1000 veces, ¿no? Porque ya traía eso, entonces sí vale la pena que lo consideren, ¿no? En este caso, bueno, antes eran más los hombres, ¿no? Ahorita ya se da de los dos lados, es cada vez más común. Vamos terminando ya, pero yo quiero que nos deis unas últimas recomendaciones para este verano, este tiempo de vacaciones que estamos, al menos aquí en España y allá también. Bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un libro por ahí que nos debes de indicar dónde nos lo podemos descargar, a ver si lo podemos leer todos este verano, que después a la vuelta voy a pasar lista, a ver si os lo habéis leído. Danos unas pequeñas recomendaciones en familia ya para terminar. Pues muy bien, lo primero sí los invito a que descarguen mi último libro, lo pueden encontrar en la página de internet www.sexoseguro.org, lo repito, www.sexoseguro.org. El libro se titula Abrazo de amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad. Es un libro gratuito, es un libro digital, lo pueden descargar en su computadora, en el iPad, en el celular, compartirlo con quien ustedes quieran. Ese es el objetivo, que llegue a la mayor cantidad de padres de familia. Es un libro dirigido a papás y a mamás. Lo pondremos también en las redes sociales nuestras. Sí, en la página de tu familia, para mandarlo a nuestras primas, a nuestras cuñadas, a todos los que tienen niños, ¿verdad? Y a los matrimonios. Claro. ¿Y tus redes? ¿Cómo estás en tus redes para que te sigan? Me pueden seguir en el Twitter como @sexoseguro y en YouTube como www.youtube.com/sexoseguro videos. Denle clic a suscribirse, a la campana para que les lleguen los videos todos los lunes, que son videos de estos temas de educación afectivo-sexual para los padres de familia que puedan educar mejor a sus hijos. Y recomendación para el verano. Aprovechen el tiempo de estar con ellos. No se trata de estar todo el día, me refiero, jugando o en actividades, pero dense un ratito, 10, 15 minutos de sentarse en un sillón, de agarrar un libro, de leer un cuento, de leer un libro con ellos, de abrazarlos, de hacer algún juego. Les digo, si tienen niñas, la mamá, una peinada, que se sienta que haya cariño, que hay cercanía, que el niño puede estar cerca de sus papás, se siente amado, querido, igual el adolescente, el joven, el papá, un abrazo, un beso. Te quiero mucho, hijo, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de que terminaste el ciclo escolar, vamos por el que sigue, palabras de aliento a los hijos, eso necesitan, cariño, abrazos, palabras de aliento, seguridad, aceptación. Así que tienen el verano para aprovechar este tiempo. Muchas gracias, porque ahora los mismos papás se la viven en el celular y los niños en la tablet, en la computadora, bueno, están ahí con el mismo celular, sí, los adolescentes también, entonces tienen que convivir. Por favor, en una computadora que esté a punto, por favor, Mariana. Bueno, pues vamos a terminar ya esta temporada de encuentros. Volvemos el 8 de septiembre, que es un día muy bonito. A Mariana le gusta mucho ese día y a todos nosotros. El 8 de septiembre, una fiesta de la Virgen María. Y vendremos con el escudo y la espada, porque vamos a hablar de la batalla cultural.
Y seguramente vamos a tener, todavía hay mucho tiempo, pero ya me han dicho que hay posibilidad de tener a una de las grandes, muy grandes, a María San Gil, la española que tuvo que presenciar el asesinato de Gregorio Ordóñez por la ETA en San Sebastián, la española que está dando la batalla cultural en esta nueva realidad, esta nueva plataforma que se llama NEOS en Europa, que está abandonando toda la movilización pro vida, pro familia, junto con don Jaime Mayor Oreja. Y bueno, ella nos va a servir también, y a lo mejor con otros más amigos, de empezar fuerte este curso donde decimos, la batalla comienza ya. No vamos a esperar a los partidos políticos que se pongan de acuerdo, no vamos a esperar a las elecciones, vamos a hacer la batalla desde la familia. Rosario, muchísimas gracias, tus palabras han sido oro para nosotros. Mariana, nos seguimos viendo y seguimos preparando nuevos encuentros para a partir de septiembre estar con nuestros amigos. Pues muchas gracias. Felices vacaciones. Muchas gracias, felices vacaciones a todos. Saludos. Compartan este video. Nosotros seguimos por aquí y despedimos con nuestro vídeo de despedida.